Hola a todos, en esta ocasión vamos a empezar una nueva aventura. Vamos a aprovechar este chasis viejo. No os asustéis, no es realmente que haya roto una radio, porque esta chapa era la puerta de un armario de cocina, era de un proyecto mío de hace 20, 30 años de receptor regenerativo, que bueno, funcionó, ciertamente funcionó, pero bueno, una cosa así provisional y lo vamos a... Ya está bastante canibalizado, pues lo vamos a canibalizar del todo. También este transformador lo vine yo. Voy a probar a ver cómo anda, a ver si funciona, porque está hecho a mano. Y bueno, aquí se ve la bobina de lo que era esto. Pero lo que vamos a hacer es limpiarlo para poder trabajar en él. Y vamos a construir una radio al revés. ¿Y qué se entiende por una radio al revés? Una radio que en vez de recibir estaciones, las emite. Es decir, es una emisora de onda media. Vamos a intentar hacerla con una sola válvula, entre otras cosas porque no queremos que radie mucha potencia, porque emitir en onda media está rigurosamente prohibido, así que no queremos algo que salga más allá de nuestro jardín con la señal. Una ECH81 de momento, una bobina de oscilador local. Esta era la que tenía más a mano, es una vieja conocida que hice. Podéis utilizar cualquier bobina de oscilador local que tengáis, teniendo en cuenta algunas limitaciones. Y una cosa que me ha venido muy bien es tener estos dos condensadores variables que vemos para que los utilizaremos. El condensador este estará frito, o sea, olvidados de él. Y vamos allá. Aquí vemos parte de la historia de cómo nació este proyecto. Este proyecto nació pues en una charla del grupo de WhatsApp de radios, comentando el problema que tenemos, que las emisoras de onda media van desapareciendo y que pasará el día en que no haya más emisoras de onda media. ¿Qué hacemos con nuestros receptores de colección? ¿Cómo mantenerlos vivos? En un principio pensé en hacer un montaje sencillo con un transistorcito, algo que pudieran construir, incluso se pudiera hacer con los chavales en casa sin correr riesgos, pero dijeron no, mejor con válvulas. Y dije, bueno, pues vamos a ver la forma más sencilla de hacerlo con válvulas, que es hacer funcionar la etapa conversora al revés. En la parte de arriba vemos un superheterodino reducido a la mínima expresión, que es el mismo que construí para la demostración de las bobinas de frecuencia intermedia caseras. Os dejaré en los comentarios a qué vídeo me refiero. Y en la parte de abajo las modificaciones, donde haríamos entrar el audio. Por donde antes entraba la radiofrecuencia, mantendríamos el oscilador local. Lógicamente, como no voy a destruir un receptor, porque eso no puedo, soy incapaz, pues vamos a construirlo enteramente desde cero. Y a lo que os comentaba respecto de meter aquí el audio. En un receptor de onda media. Y vamos a ver cómo funciona este tipo de modulación. Y por qué entramos por donde antes entraba la radiofrecuencia, que puede parecer un tanto extraño. En un superheterodino normal, representamos aquí el mezclador, el oscilador local y la antena. Y de aquí sabemos que sale la frecuencia intermedia, y a partir de aquí a la etapa detectora y al amplificador y al altavoz. ¿Cómo funciona el sistema superheterodino? Lo hemos contado muchas veces, pero básicamente tenemos una representación en el dominio de la frecuencia, no del tiempo, sino en el de la frecuencia, para poder ver las bandas. Y tenemos que cuando la señal de la antena incide en el mezclador contra el oscilador local, entre otras cosas, se produce un batido de la señal.
¿Y qué efecto tiene? Que supongamos que estamos sintonizando una estación de 1 megahercio, por estar más o menos al centro de la banda. Bueno, pues tenemos aquí nuestro megahercio que llega de la estación. ¿Y qué hacemos? Pues batimos con el oscilador local pues una frecuencia exactamente, vamos a suponer que nuestra frecuencia intermedia es de 475 kHz, pues batimos para una estación que trabaja 1 megahercio, batimos a 1 megahercio, 475 megahercios. Al producirse el heterodinaje, resulta que van a aparecer dos bandas laterales correspondientes a 1 megahercio más 1,475 megahercios, es decir, serían 2,478 megahercios. Y por otro lado tendríamos la frecuencia diferencia, que sería oscilador local 1,475 megahercios menos 1 megahercio. Entonces, ¿esta frecuencia qué es? Pues esta frecuencia sería exactamente 1.475.000 menos 1.000.000, se nos quedan 475.000, es decir, 475 kilohercios. Entonces, nuestro transformador de FI, que entre otras cosas es un filtro, básicamente es un filtro, vamos a elegir esta y así nos aseguramos que como la frecuencia del oscilador local siempre varía a la par que la frecuencia de la estación que queremos sintonizar, tendremos esta frecuencia de 475 kHz constante para todas las estaciones, y esta señal constante, que es lo que llamamos la frecuencia intermedia, pues llega aquí al bote de FI, se eliminan las componentes indeseables y pues la procesamos, la detectamos, la amplificamos y la oímos. Ahora bien, al igual que metemos en nuestro mezclador con nuestro oscilador local una radiofrecuencia, podemos meter, nadie nos impide meter una señal de audio, porque no íbamos a hacer tal cosa. ¿Y qué va a suceder? Pues va a suceder exactamente igual. Vamos a tener la señal del oscilador local batiendo. Pongamos que está en este momento a 1,475 megahercios y que nuestra señal de audio tiene un ancho de banda de 2 kilohercios. Pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar exactamente igual que pasa en el superheterodino cuando buscamos la frecuencia intermedia, que va a batir y vamos a tener en el centro la frecuencia del oscilador local, que serán los 1478 megahercios. Y se van a generar dos bandas laterales con un ancho de banda de 2 kilohercios correspondientes a una señal vocal, y tendremos 1,478 más 2 kilohercios y 1,478 menos
2 kHz. En este caso nos va a interesar ambas bandas laterales y la portadora incluida, puesto que vamos a hacer deseamos una modulación en amplitud. ¿Y qué vemos? Pues vemos una señal modulada en amplitud. Vemos como el mismo dispositivo que hemos utilizado para generar una frecuencia intermedia es perfectamente válido para generar una señal modulada en amplitud. Y bueno, vamos a limpiar todo esto. Prueba aquí de que el transformador esté hecho a mano, con anotaciones a bolígrafo, con exposición extraña. Y vamos a quitar todo esto. Aprovecharemos uno de los zócalos noval. El otro se quedará puesto porque no se sabe si haremos una versión de dos válvulas y nos puede venir bien. Vamos a empezar aquí a quitar cosas y a dejarlo limpio como una patena. Y vamos a ver por qué hemos dado este nombre tan raro a este vídeo. Aquí tenemos una representación metafórica de lo que pretendemos. Hemos comparado nuestra señal de radio pues, con un carro tirado por caballos, tirado por el caballo, que es la portadora, y el carro, que es la carga o la información que pretendemos llevar. Para ello modificaremos un superheterodino. Un superheterodino corriente. He elegido un esquema al azar. Este concretamente es un Philips, pero nos valdrá para recordar un poco cómo funciona. Como bien sabéis, en los superheterodinos corrientes tenemos una antena por donde entra la señal, que llega a un circuito de sintonía, que entra en la reja de mando de la válvula conversora de frecuencia, y por otro lado, y esto es muy interesante, tenemos aquí un oscilador local construido alrededor de estas bobinas y este triodo. Este aparato en concreto tiene dos bandas. Solamente vamos a utilizar la banda de onda media, aunque nada nos impediría también utilizar la banda de onda corta si quisiéramos. Este va a generar una señal de radiofrecuencia que va a ser mezclada con la señal incidente de la etapa de entrada. A la salida de la etapa conversora será llevada a un transformador que a su vez es filtro para quedarnos solo con la banda que nos interesa de frecuencia intermedia, que es amplificada, vuelta a filtrar, detectada, llevada a un preamplificador de sonido, que a su vez es amplificada nuevamente en el paso final de sonido y llevado al altavoz a través del adaptador de impedancias. Hasta aquí todo claro, pero ¿qué pasa si hacemos funcionar un receptor al revés? Si hacemos funcionar un receptor al revés, lo que va a pasar es que en vez de comportarse como receptor, se va a comportar como transmisor. Y es una cosa bastante directa, como veremos a continuación. Así que ahora vamos a poner el carro delante del caballo. Haremos que la portadora arrastre la información de sonido representada por el carro y vamos a ver cómo lo hacemos. Volvemos a nuestro esquema original y vamos aquí a empezar a hacer un corte y pega. En primer lugar, todo lo que es la etapa de frecuencia intermedia nos lo vamos a cargar porque no lo necesitamos, así que fuera. También nos vamos a cargar el altavoz porque no lo necesitamos con su adaptador de impedancias, porque el paso final lo vamos a utilizar para otra cosa, así que también fuera. Aquí el paso final pues no pinta nada. Vamos a convertir este paso final en un paso final de radiofrecuencia. Así que nos lo vamos a llevar para atrás un poquito. Nos vamos a llevar el circuito de sintonía al final porque, como aquí está la antena, antes, cuando funcionaba como receptor, la radiofrecuencia entra por aquí. Ahora, como se va a comportar como transmisor, la radiofrecuencia va a salir por aquí. Así que vamos a llevarlo para allá. Y ahora hagamos una serie de conexiones.
hemos sustituido nuestro circuito sintonizado de antena por un amplificador con micrófono o cualquier otra fuente de sonido. Hemos completado de una forma un tanto precaria el circuito, de forma que proporcionamos alimentación a la etapa mezcladora de frecuencia por un lado. El oscilador local lo dejamos tal cual está. Llevamos la salida del leptodo a la válvula del paso final, que en este caso queda convertida en PA, una amplificadora de potencia para radiofrecuencia, y esta la podemos alimentar de dos maneras. Aquí he elegido una que se conoce como alimentación en paralelo, que es por medio de un choque. Alimentamos el ánodo de la válvula. Esta tierra de aquí se ha quedado, hay que quitarla obviamente, porque si no tendríamos un cortocircuito. Y la radiofrecuencia amplificada va a salir por este condensador y llegará al circuito sintonizado y saldrá por la antena. La cosa está extremadamente simplificada porque así directamente no podría funcionar por un detalle importante, que es que, como recordaréis, el oscilador local, que en este caso será el que utilizaremos para generar nuestra frecuencia portadora, oscila típicamente 475 kHz por encima, o 450, un valor alrededor de esos 400 y pico, cualquier frecuencia típica de frecuencia intermedia. En nuestro caso no va a ser mucho problema. Este es un transmisor de onda media y sabiendo esto sabemos que la portadora generada por este oscilador va a estar comprendida entre aproximadamente 1 megahercio, que sería sumar a los 550 kilohercios del principio de la banda de onda media una frecuencia intermedia típica, con lo cual se nos quedaría un poco menos de 1 megahercio, y la parte final de la banda se nos quedaría en alrededor de 2 megahercios y poco, es una simple suma. Ya Víctor Hugo González de Radiofrecuencia El Día me advirtió que podría arrollarle unas cuantas espiras más a la bobina del oscilador local, concretamente a la parte del circuito sintonizado, que es la que nos interesa, para aumentar la inductancia y reducir un poco la banda, pero no merece la pena. No merece la pena porque el proyecto va a consistir en construir un transmisor de onda media, pero sin partir de un esquema concreto, es decir, con lo que tengamos, vamos a la aventura, vamos a ver qué sale. Es decir, este es un proyecto meramente experimental. Así que he decidido dejarlo tal cual está. No me importa, si sé que voy a escucharlo de la mitad de la banda de onda media para arriba, sé que me va a funcionar, y luego además se me va a introducir un poco en la onda pesquera, que bueno, también me permitirá pues hacer algunas pruebas en la parte más baja de la onda corta. No tiene mayor trascendencia. No obstante, aquí sí, porque lógicamente este circuito está sintonizado, está diseñado para trabajar en la banda de onda media completa, con lo cual simplemente he dejado esto a modo representativo de lo que pretendo hacer. Aquí construiré una bobina conociendo los márgenes de esta banda que estoy generando en el oscilador local, construiré una bobina nueva que resuene en esa banda junto con el condensador variable. He de decir que, dadas las circunstancias, no podemos utilizar el tándem tal cual, porque tiene los dos cuerpos unidos con el mismo mando. En teoría nada lo impediría, simplemente habría que hacer un alineamiento. Lo que pasa es que sabemos en la práctica cuando hemos analizado receptores que siempre se producen ciertos problemas de paralaje. Es decir, que la sintonía siempre va un poco
no tiene la misma curva de respuesta que en frecuencia que el oscilador local, varía en algunos puntos. Podría hacerse desde luego, pero vamos a optar por algo más sencillo, que es utilizar dos condensadores variables separados. En vez de utilizar los dos condensadores del mismo tándem, vamos a utilizar dos condensadores aparte. Como veis, por donde antes entraba la señal de radiofrecuencia procedente de la antena, hemos enchufado un amplificador de sonido con su correspondiente micrófono o cualquier otra fuente, puede ser un cassette, un MP3, un lo que queráis. Puede que os choque un poco esto, pero no hay ningún problema en principio. Debería quizá contaros qué es lo que hace realmente una válvula conversora de frecuencia. En este caso es un éxodo. Vamos a olvidarnos del triodo del oscilador local y vamos a ver qué es una de estas válvulas. Vemos aquí esta sección éxodo, que siempre es una de las válvulas que siempre nos parecen más complicadas y en realidad no lo es. Estas válvulas están catalogadas en libros antiguos que tengo en la familia de las válvulas moduladoras, y os diré por qué. Son válvulas que contienen dos rejas de mando. En este caso la reja de mando es esta primera y la tercera. La tercera, que internamente está unida a la rejilla del triodo del oscilador local, y por aquí inyectará la radiofrecuencia. ¿Qué es lo que sucede cuando metemos aquí una onda periódica? Me da igual que sea radiofrecuencia o ideofrecuencia. En esto es absolutamente indiferente. Va a suceder que se van a mezclar. Y se va a producir el efecto de la conversión de frecuencia, es decir, que junto con la portadora que generamos aquí, o sea, con la señal procedente del oscilador local, la señal incidente en esta primera reja de mando va a originar dos bandas laterales. En un receptor normal se generarán una banda lateral superior y una inferior, con la cual elegiremos una. Generalmente elegimos la banda lateral inferior para llevarla a los circuitos de frecuencia intermedia, pero en este caso lo que vamos a tener no son dos frecuencias intermedias, son una portadora con las dos bandas laterales de sonido características de la modulación en amplitud. Por eso va a funcionar sin ningún problema. De hecho, podríais coger un receptor, canibalizarlo. Yo no lo haría si respetáis tal cual está la sección conversora de frecuencia y os limitáis a inyectar el sonido en la entrada de radiofrecuencia de la válvula, eliminando, como hemos hecho aquí en este corte y pega, el circuito de sintonización de entrada, vais a tener una señal en radiofrecuencia modulada en amplitud, donde la portadora será la frecuencia del oscilador local y se generarán las dos bandas laterales de sonido correspondientes al AM procedentes del micrófono. Llegados a este punto, aquí lo que tendríamos no sería realmente una verdadera modulación de amplitud. Realmente sí hay algo. Como veis luego en las imágenes del osciloscopio, la imagen que sale es extraña, porque lo que sale realmente, lo que veis a simple vista, es la suma algebraica de la portadora junto con la señal de sonido, y queda pues esa figura tan extraña. Aún así veréis que un receptor de radio es capaz de coger esa señal, interpretarla y sonar razonablemente bien. ¿Por qué? Porque hay algo de modulación de frecuencia que no es visible en el osciloscopio porque es débil, en el fondo es débil, y es debido a que estos dispositivos no son lineales. ¿Qué quiere decir que un dispositivo, una válvula, no es un dispositivo lineal? Quiere decir que cuando entran las dos señales no es exactamente la suma lo que sale la suma y un poquito
hace que amplifique un poquito más, es decir, no es un amplificador, no es una línea recta, es una línea curva, por eso no es lineal. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando metamos más adelante el circuito tanque, veréis cómo ya sí nos completa esa señal y veremos una verdadera señal de modulación en amplitud. En una primera parte vamos a hacer varias cosas que veréis a lo largo del proyecto. Primero nos limitaremos a montar este circuito. Esto lo vamos a dejar, el meter un PA, vamos a dejarlo para el final y solamente a título académico, porque esto en onda media está prohibidísimo, porque una modesta válvula de sonido como una L84 o una L6 o aun siendo potencias modestas, esta puede dar entre 4 vatios o tal, 4 vatios de radiofrecuencia en el aire tienen mucho alcance y estas bandas no se pueden utilizar. En realidad ninguna, no podéis utilizar ninguna banda sin licencia. Pero si no la ponemos, tendrá tan poca potencia que la señal no llegará más allá de nuestro patio y bueno, es una... Digamos que si bien no es legal, tampoco va a pasar nada porque no vais a alcanzar a nadie, eso siempre teniendo la precaución de si vivís en una casa de vecinos, no tapáis emisoras comerciales de la gente que esté escuchando, porque eso sí sería un problema. Pues en una primera fase, decíamos, lo probaremos sin circuito tanque, a ver qué sale, a ver si somos capaces de escuchar alguna señal en el receptor de radio. Después añadiremos el circuito tanque, lo añadiremos aquí. Y como veremos, a pesar de tener una potencia ínfima, porque la potencia será entregada por el exodo de la antigua etapa conversora, va a tener un alcance interesante para cubrir bien la casa con comodidad. Y luego ya por último añadiremos la válvula de sonido como etapa de potencia de radiofrecuencia, donde podremos comprobar que puede entregar alegremente un par de vatios. Lógicamente esta prueba la haremos sobre una carga fantasma, porque no me quiero meter en un lío con Teleco. Así que avanzamos. Y como no quiero partir de un esquema concreto ni pienso romper ninguna radio para hacer esto, pues nos vamos a la típica hoja de datos que viene en las características de los libros de válvulas que todos conocemos generalmente. Generalmente dibujan este tipo de esquemas no porque sea cómo debe utilizarse la válvula. Lo que realmente pintan es un caso de uso típico para esta válvula. Es decir, aquí se da una serie de valores, de tensiones, que no es que sea obligatorio que alimentemos la válvula con 250 voltios. Para ver a qué tensiones podemos alimentarla, nos tenemos que ir a las hojas de características con sus correspondientes curvas, hacer los cálculos necesarios, sacar las rectas de carga, poner el punto de trabajo en un sitio concreto y tal. Lo que nos pintan es el típico caso de uso y han puesto casi todos los valores, menos los de los condensadores, que lo vamos a hacer ahora mismo. Esto es un condensador de desacoplo, pues pondremos 100 nanos. Es simplemente para mantener aquí estable la corriente continua. Y típicamente, por experiencia en casi todos los receptores que he visto, este condensador suele ser de 50 picofaradios, por si lo copiáis. Y este de unos entre 100 y 150 picofaradios. Generalmente este condensador es el padder. Como no voy a alinear las frecuencias porque no tengo un dial donde hacer coincidir la aguja con una posición concreta en el dial, pues vamos a poner un condensador fijo. Típicamente este condensador puede ser tener una capacidad encerrado máxima, el padder, de unos 500 picofaradios. Así que aquí vamos a poner un nano para no quedarnos cortos. Y bueno, puede que os escandalice hacer las cosas un poco a ojo, pero en realidad está permitido. Esto lo vamos a quitar de aquí.
no nos hace falta. Por aquí será por donde inyectemos nuestra señal de sonido. Ya veremos si nos tenemos que meter un amplificador de sonido. Este condensador, que típicamente es unos pocos picofaradios, pues vamos a ponerle de 10 nanofaradios por lo menos, porque vamos a utilizar unas frecuencias muy bajas y presentará una impedancia importante. Esto que va al control automático de ganancia, pues lo pondremos directamente a tierra, porque no vamos a usar la característica dependiente variable de la válvula. Esto de aquí nos lo cepillamos, porque, como hemos dicho, no vamos a tener frecuencia intermedia. Y en el primer caso vamos a ir a un caso fácil, que es poner aquí el tanque, que nos completará la modulación de amplitud, porque como hemos contado antes, aquí vamos a tener prácticamente la suma algebraica de la portadora más la señal de sonido. Este tanque será excitado por esta suma y nos generará una verdadera señal modulada en amplitud. Y aquí vamos a meter más B. En el otro esquema había puesto la alimentación en paralelo, que es mediante un choque y un condensador. Aquí lo vamos a hacer directamente porque es lo más fácil. Pero claro, al hacer esto, ojo, porque el condensador variable está sometido a más B en ambas armaduras, tanto en la fija como en la móvil. Es decir, esto hay que tenerlo perfectamente aislado. Y por último, pues añadimos aquí nuestra antena. Y ya está, y esto es todo lo que hay. No me acuerdo de memoria qué inductancia le di, sé que está, sí recordaros que esta bobina hay que calcularla para que funcione en la banda desplazada, que va a ir de alrededor de 900 kilohercios a 2 megahercios. Hay que tenerlo en cuenta al calcular esta bobina, y sabemos que la frecuencia de resonancia de este circuito depende del condensador variable que tenemos que medir en abierto y en cerrado, y sacar pues el centro de la frecuencia a la que funcionaría esto con esta bobina. Y sabemos que la frecuencia de resonancia de estos equipos viene dada por la frecuencia de Thomson, y de aquí despejaremos la inductancia que necesitamos. A partir de los datos que tengamos de este condensador, haremos una serie de cálculos para ver cuáles son los extremos finales de la banda que se nos queda. Y ahora sí que vamos a la parte práctica. Como veis, esto lo puede construir cualquiera. Voy a quitar esto de aquí. Tened en cuenta que va a entrar el sonido por este lado. Y ya está, es así de loco. Y el caso es que esto funciona. Funciona, aunque parece increíble, pero... Y no va mal, no va mal, como vais a ver. Pues tenemos más B, el transformador está bueno. Bueno, tampoco tenía por qué haberse estropeado. El devanado de filamentos pues es pobre porque utilizo un hilo demasiado delgado, pero como solo vamos a alimentar una válvula, hemos respetado el cableado que hice en su día para filamentos. Aquí pondremos nuestra válvula. Tenemos 252 voltios, es decir, hice el cálculo clavado para que al meter los condensadores de filtros tuviéramos 250 voltios. Al cargarlo bajará, es decir, hay aquí un error de diseño por mi parte. Tenía que ser una tensión más elevada sin carga, pero nos funcionará para nuestro experimento.
Entonces ahora vamos a cortar la tensión. Los filamentos salen 6,6 voltios, lo cual está muy bien. Y ahora cuando corte la corriente, podemos ver que de consumo está muy bien. No, la bombilla no se pone rabiosa. Y ahora pues nos toca aquí el apagón, nos toca descargar el condensador, los condensadores de filtro. Así que ahora empezaremos a montar la válvula. Concretamente empezaremos montando lo que es el oscilador local y a ver qué nos sale. Hemos montado provisionalmente el oscilador local. Tenemos unos 233 voltios en más B. Hemos puesto aquí nuestra válvula, si se ve, está ahí abajo. Y como vemos está oscilando, es decir, el oscilador local es operativo, va a ser nuestro generador de portadora. Y si yo doy aquí al condensador variable, vemos que oscila. Vamos a bajarle la frecuencia mínima, pierde bastante amplitud, pero vamos a lo que nos interesa, que es que oscila a un megahercio. Todo esto tiene una razón. Esto es un oscilador local de radio normal. Ahí deberíamos restarle los 475 kilohercios que corresponderían a la frecuencia intermedia, lo que nos llevaría más o menos al principio de la banda de AM. Y si nos vamos al lado contrario, vemos que al aumentar la frecuencia la onda muy senoidal no es. Vamos a reducir, que sube mucho la amplitud, y a moverlo un poco para abajo. Ahí tenemos 2,44, o sea, sube hasta 2 MHz. Bueno, se sale un poco de lo que es la banda de onda media. Es decir, tendríamos un transmisor que cubre de la mitad hacia arriba de la onda media y que luego invadiría la onda pesquera. Pero ya contábamos con ello. Pero a vez que funciona razonablemente bien, nos quedaría montar la sección moduladora, o sea, el eptodo, que va a ser nuestro modulador y nuestra válvula de salida. Como vemos, pues puede funcionar. Así que mañana sanearemos esto, porque no puede quedarse la bobina colgando, porque metería ruidos y de todo. Está montado muy de aquella manera. Simplemente tenía prisa de ver que esto tenía posibilidades de funcionar y continuamos avanzando. En el día de hoy pues hemos saneado un poco esto, lo hemos llenado de zonas de osciloscopio, pero por lo menos la bobina la hemos sujetado. Tenemos ahí una preciosa portadora. Aquí tenemos nuestro aparato de radio, que si sintonizo, desaparece. Cuando sintonizo, ahí ves que hay silencio. Esta sala es muy ruidosa, eléctricamente hablando, pero al recibir la señal del transmisor, que está hecho de una forma muy simple en este momento, pues lógicamente ataca al control automático de ganancia y le hace perder sensibilidad. Por otro lado tenemos aquí el osciloscopio. Nuestro generador en realidad está encendido, se le ha fundido el piloto y le tengo que cambiar la bombilla, pero bueno, eso hoy no toca.
estamos utilizando la salida de baja frecuencia. Da un tono de 50 Hz muy distorsionado, con lo cual nos queda feo, pero pondremos nuestra radio a todo volumen y empezaremos a meter modulación. ¿Lo veis? Esta es la señal moduladora. Esta es la señal modulada. Se ve muy fea, pero es que no es una senoide con lo que estoy modulando. Como veis, voy a dejar por aquí la radio. Como veis, si quito la modulación es tremendamente silenciosa. No hay ese horrible ruido que les ha pasado a muchos compañeros que ven un ruido tremendo de red, tremendo, que es cuando el equipo radia y se mete la radiofrecuencia en el tendido eléctrico y ahí se produce un efecto de intermodulación con los 50 Hz de la red. Como la señal que está saliendo en este momento es ínfima, no tiene el empuje suficiente como para colarse en las líneas de alimentación de la casa. Luego ya veremos cómo solucionamos eso. Pero de momento tenemos una modulación que podemos presumir que si fuera música sonaría muy bien. Vamos a buscar una fuente de sonido a ver si podemos completar el experimento. A viajar en primera. Que no es por ahí, Barton está en el octavo. Sí, ya lo sé, pero es que lo cambiamos. Barton solo quiere un escritorio metálico y unos cuantos archivadores. Un capricho. Claro, ¿cómo se lo conceden? No sé exactamente. Bueno, pues ahora estamos ya probando con un cassette como generador de fuente. He puesto algo que no sea música para evitar problemas de copyright. ¿Y qué debemos esperar de un consultor de medio? Ideal para la clase de lectores que pretendemos obtener. Esto en todo caso es para publicarlo en las páginas interiores. Charlie, está confirmado hasta la saciedad que la primera página es la que atrae. Lo que yo... Hemos metido una fuente de sonido que procede de este cassette, de aquí. Objetivo importante con demasiada frecuencia. Esto es interesante. Las posibilidades de Y conocer como a un veis, astronauta en un bar de Houston son 10 veces mayores que las de conocer a como un veis se oye astronauta en un bar bastante de bien. Albuquerque. Si ahora lo sacamos Esa fuera es de la clase sintonía, información en profundidad que quiero. ¿ves? Desaparece la señal y cuando vuelvo a llevarlo a sintonía, Pues tendremos que hacerlo mejor. Sé de muy buena fuente que no hemos hecho lo necesario para atraer a las mujeres de 18 a 39 años. Yo hago lo que puedo. Oídme, no hay más remedio que atacar el tema. La orden viene de arriba. Solo os pido que mantengáis el equilibrio en los adjetivos sabrosos. Yo puedo encargarme de las citas por vídeo. ¿Citas por vídeo? Sí, por medio de un videotape puedes escoger a la chica que te guste. y ya Te está. cobran muy Lo caro. paramos. Esas agencias deben ganar un dineral. Ese es un buen tema para empezar. Billy, ¿qué dices tú? Y como veis, funciona. Es capaz de dar una modulación bastante clara. No obstante, aunque esta señal moduladora es fea, pero esa modulación no me acaba de convencer. Yo creo que deberíamos ver otra cosa. Vamos a añadir un circuito tanque en el ánodo de la ECH81, a ver si conseguimos una forma de onda más bonita, más canónica. Hemos añadido un tanque al circuito anódico de la ECH81. Todo muy precario. Estoy aquí con mi guante porque el tanque está sometido a más B. Y como vemos ya, la modulación ya sí parece una verdadera modulación.
Ahora la válvula rinde mucho más. Si yo toco el ajuste de sintonía del tanque, ves que pierde o gana potencia la señal y está más o menos adaptada al conjunto de tanque y antena, que es un hilillo indecente. Si quitamos la modulación, vemos que la onda está bastante limpia. Bueno, y de hecho, si oís el pito de la radio, no tiene zumbido de red. Y hay que buscar siempre el máximo. Además conviene que sea el máximo, porque si no está bien adaptada pasa demasiada corriente continua al ánodo de la válvula y nos la podemos cargar. Cuando el tanque está en sintonía, presenta una impedancia muy alta y hace que se entregue más radiofrecuencia en la antena, y de paso la válvula se come menos corriente. Si la volvemos a dar portadora, ahora está al máximo, no llegamos al 100% de modulación. Me pregunto si la Fenix 2 le llegará señal. Aprovechando que está encendida, vamos a intentar buscar, porque está muy arriba de la banda. Aquí está. Como ves, es una señal muy limpia, no tiene nada de zumbido de red, a pesar de lo precario que está montado esto. No sé lo que está consumiendo, creo que no mucho porque la tensión anódica no cae demasiado, la lámpara de seguridad está muy tenue y parece que tenemos un comportamiento muy bueno. Vamos a intentar poner una fuente de audio y a ver cómo se distribuye el sonido en la casa. Sí, lo apoyara en sus rodillas, pero no es así como va a leerse la figura. ¿Quieres hablar? Bueno, estamos poniendo ya una verdadera fuente de sonido. Hay un poco de zumbido. ¿Habrá que reducirlo? Perderemos espacio con pero se debe a una cosa, se debe a que la fuente que utilizo entrega muy poca señal y la modulación que hace es muy pequeña. ¿Qué hacían los pregoneros o los trovadores? Sabían cómo mantener el interés de una audiencia. ¿Quiere ponerle música al periódico? Luto, la noticia tiene un ángulo sexy. Será mejor que lo encontremos y queremos que la gente la vea. Como veis, el índice de modulación es prácticamente nulo. Si comparáis la fuente de señal con la portadora, por cierto, estamos transmitiendo a 1,458 MHz, casi al final. Suena anuncio de jabón. Aclaremos una cosa. Casi al final de la banda. Su presentación es muy importante. Si no lo presentamos bien, Enana, no lo para abajo. venderemos. Y si no lo vendemos, nos quedamos sin periódico. Oiga, yo no estoy de acuerdo. Puede que sea la moda. Puede que sea progresista. Yo lo detesto. Estamos Perdone, fuera de la señora casa. Kitson, tengo mucho trabajo pendiente. Hace más de 2 años y medio que vivo en Los Ángeles. Es difícil conocer gente. Oiga, podemos dejarlo ya. ¿Puede parar la cinta? Lo está haciendo muy bien. Perdone, ¿puede quedarse con la mitad del dinero si acabamos ahora mismo? Y me promete que nunca le enseñará esta cinta a nadie. Cuando vea la cinta, si sigue deseando que la borre, lo haré.
No se esfuerce, no conseguirá que la vea. Una vez oí mi voz grabada. Estoy segura de que con la imagen es aún peor. No volveré a hacerlo aunque me paguen dinero. Pero es usted quien me paga a mí. Es verdad. Bueno, siendo así, ya veré. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Y usted? Sí, muy bien. ¿No sería mejor que se sentara? No, no hace falta. ¡Uy, Dios mío! Lo siento muchísimo. Ha sido culpa mía. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Hay que mirar por dónde se va, no ir a los deprisa. Oiga, espera un momento. Ya le he dicho que lo sentía. Bueno, pues como veis puede enviar señal a una casa grande con una fuente más potente. Se oiría mucho mejor, una fuente de sonido. Bueno, ahora es que hay un silencio. Y bueno, y hasta aquí esta aventura de cómo hacer una emisora de onda media con una sola válvula. La antena es nada, es un hilo de poco más de 1 metro de larga. El truco, las tierras siempre al mismo punto, que no haya cables cruzados con tierra ni cruzados con la alimentación, porque aunque aquí se vea feo, he procurado que no se me crucen los hilos demasiado. Y bueno, veremos de sanear esto un poco y buscar otra fuente de sonido.